pues bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la sección 2, en la sección B, con los fundamentos del discipulado, del discípulo. Y la importancia de que esos fundamentos sean buenos fundamentos. Por eso habla la lección 13, habla de la importancia de los buenos fundamentos. Como discípulos de Jesús, nuestras vidas son o deben ser estructuras espirituales. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, esta estructura de nosotros tiene varios nombres y distintos significados. Ya lo estudiamos la semana pasada, pero voy a hacer un pequeño resumen. Primero, somos el templo del Espíritu Santo. Pablo, como un pastor fiel, nos recuerda una verdad fundamental y gloriosa. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como estructura también se nos llama el templo de Dios. Aquí Pablo no habla del cuerpo, digamos, individual de cada persona o del creyente, sino de la iglesia en conjunto. Es decir, la iglesia es el templo, es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Ahora Él habita en su iglesia, entre los que han sido redimidos, ellos que han entregado su vida a Cristo y han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, han aceptado el precio que pagó Jesús por nosotros y han sido redimidos. También como estructura se nos llama edificio de Dios. Ahora Pablo usa otra figura, la del edificio. No cualquier edificio, sino el edificio de Dios. Él es el arquitecto, el dueño, el constructor. Cristo es la piedra fundamental, es el fundamento. Y nosotros somos piedras vivas. Cada creyente es una parte de esa construcción sagrada. Y por último, como estructura se nos llama también una casa espiritual. No somos, digamos, piedras sueltas, sino que formamos parte de una casa espiritual, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su lugar ahí y no solo somos parte de esa casa, sino que la Biblia enseña que tenemos un sacerdocio santo. Por tanto, ya no necesitamos un sacerdote humano que interceda, como la religión católica enseña y tiene sacerdotes que los llaman intercesores y representantes de Cristo en la tierra. Eso ya se abolió con el sacerdocio de la antigua ley. Con Cristo tenemos ya un sacerdote que intercede, que es Jesucristo, no hay otro. Por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, nuestros fallos a Dios, no a ningún hombre, ningún ser humano. Y reconocer que tenemos a Jesucristo como intercesor. Porque a través de Cristo cada creyente tiene un acceso directo al Padre. Bien, hoy vamos a tratar a Jesús como el fundamento, como la base de la estructura. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11, Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento. Vivimos tiempos en que muchos quieren edificar, levantar obras. Se levanta una iglesia, uno dice aquí soy el pastor y levanta una iglesia. Se construyen ministerios por su cuenta y riesgo, se proclaman ministros del Señor. Se construyen lo que yo suelo llamar chiringuitos, pero olvidan lo esencial, el fundamento básico y sólido, que es Cristo y su palabra. No importa cuán hermosa sea una casa, si su fundamento no es firme, al primer temblor, ante cualquier tormenta, esa casa caerá, ¿verdad? Por muy bonita que sea y muy llamativa que sea. El apóstol Pablo desea que los ojos de la iglesia estén puestos en lo esencial, en lo que sostiene todo el edificio espiritual, que los ojos estén puestos en Jesús y no en los hombres. Y hace una declaración poderosa que hemos leído, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es quien lo ha puesto? Dios mismo ha puesto el fundamento. Y ese fundamento no es otro que Jesucristo. Luego tenemos el peligro de los fundamentos falsos que existen.
En el contexto de la división en la iglesia de Corintios, la iglesia estaba dividida por nombres de hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y quién es Apolos? Nada, sino solo siervos del Dios Altísimo. La iglesia no puede estar edificada sobre hombres ni nombres, ¿estoy comprendiendo? Sino en la base, en el fundamento que se llama Jesucristo. En segundo lugar, fundamentos que este mundo nos ofrece, que claro está, son fundamentos falsos. Tenemos la filosofía humana, que exalta la razón por encima de la revelación, el raciocinio, lo que nuestra mente piensa. El moralismo sin Cristo, que enseña buenas obras, pero sin ningún nuevo nacimiento, sin la regeneración del Espíritu Santo. También está la tradición religiosa, que a veces reemplaza la verdad bíblica por costumbres y tradiciones humanas. Y luego están las nuevas ideologías humanas, ideas de hombres, no de Dios, que son contrarias a Dios y a su palabra y a toda, digamos, ética y moral. Hoy estamos viéndolo con las nuevas ideologías de género y toda esta cantidad de ideas humanas que van en contra de toda moral y toda ética. Y claro está, por supuesto, van en contra de Dios y de su palabra. Jesús advirtió sobre casas sin fundamento. La casa sobre la arena cae cuando vienen los vientos. Solo la edificada sobre la roca es la que permanece. Ahora, surgen las siguientes preguntas. ¿Qué estamos usando como base de nuestra vida? Preguntas que debemos hacernos. No quiero que las respondáis, pero que nos las hagamos cada uno. ¿Es tu experiencia en lo que basas tu vida cristiana? ¿Tu conocimiento, digamos, humano de lo que es Dios? ¿Tu denominación? ¿Las tradiciones? ¿Basas tu vida cristiana en todo esto? El único fundamento establecido se llama Jesucristo. No podemos establecerlo sobre otra cosa. Ni ideas, ni tradiciones, ni nuevas ideologías, ni moralismo, ni filosofías humanas. Tenemos que basarla en Jesucristo, que es el único fundamento. Cristo es el fundamento eterno y además perfecto. El fundamento ya ha sido puesto y lo ha puesto Dios. No lo ha puesto ningún hombre, no lo pone nadie, lo pone el mismo Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, crucificado, resucitado y glorificado. No hay tampoco otro Salvador. En Hechos capítulo 4, verso 12, Pedro declara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No busques otro Salvador, no busques otro camino. Jesucristo es en él solamente podemos encontrar la salvación. No es María, no es la ley de Moisés, no es ningún líder religioso, sea que sea o se llame como se llame. Es Jesucristo y solo Él. Y en eso tenemos que estar completamente seguros. Cristo es el fundamento también de la Iglesia, donde la Iglesia tiene que basarse. La Iglesia verdadera tiene que estar fundamentada en la figura de Jesucristo. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento de la enseñanza que recibieron los apóstoles y también tenían los profetas por revelación de la verdadera enseñanza, la verdadera palabra de Dios, y luego añade, siendo la principal piedra del ángulo, la base donde se edifica, Jesucristo mismo. Jesucristo, digamos que une el edificio, le da forma y da propósito a su iglesia. Cristo como fundamento también personal de cada uno, como individuo. No basta saber que Cristo es el fundamento de la iglesia. Lo esencial y lo importante es preguntarse, ¿Él es el fundamento de mi vida personal? No ya como iglesia, como persona, individualmente, ¿Cristo es el fundamento de mi vida? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Todo lo que soy y todo lo que hago está edificado sobre una base sólida, sobre Jesucristo y su palabra? Son preguntas personales que cada uno debe hacerse.
Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo en cualquier circunstancia. En Filipenses capítulo 4, verso 13, Pablo declara, un versículo muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay textos en la Biblia que, por ser breves, han sido memorizados por muchos. Son versículos que todo el mundo conoce porque son breves, cortitos y se memorizan fácilmente. Pero también, tristemente, han sido mal interpretados por no pocos. Uno de ellos, precisamente, es este, Filipenses 4:13, que mucha gente lo interpreta mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces se ha usado este versículo como una especie de grito de victoria para lograr nuestras metas humanas? Como si esto fuese, digamos, el trampolín, el impulsor de nuestros sueños y nuestras metas personales. Pero eso es un error que se comete. Por eso quiero tratar de explicarlo concienzudamente para que lo entendamos. Pablo no está hablando aquí de ganar competencias, digamos, en el campo laboral. No está hablando de alcanzar fama. No está hablando de prosperidad económica. No, Pablo no está hablando de eso. Este versículo no exalta nuestra capacidad, sino la suficiencia que tenemos en Cristo. Cristo es suficiente en medio de toda circunstancia, por difícil que sea. A eso se refiere Pablo. Pablo proclama que en Cristo tenemos fuerza suficiente para afrontar, sufrir, esperar y permanecer fieles, sin importarnos las circunstancias. A eso se refiere Pablo cuando dice todo lo puedo. A todo le puedo hacer frente, a cualquier circunstancia adversa le puedo hacer frente. No está hablando de nuestras metas personales, de nuestros logros, de la fama, del dinero. El contexto de este versículo es una lección para aprender contentamiento, que estemos contentos con lo que tenemos. Antes de llegar al versículo 13, Pablo nos da una lección magistral sobre el contentamiento cristiano. Y lo resume en el versículo 11, que dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la lección magistral que en un corto versículo Pablo nos da, que es 2 versículos anteriores al que estamos estudiando. Esto no fue algo, digamos, automático ni espontáneo de Pablo. Pablo tuvo que aprenderlo en la escuela de la vida. No lo heredó por naturaleza ni por cultura. ¿Y cómo lo aprendió entonces? A través de pruebas, de hambre, de necesidad, de prisiones. Pablo aprendió a vivir por fe. No cuando todo era favorable, sino cuando todo le iba mal. ¿Estáis entendiendo? ¿Hemos aprendido nosotros a estar contentos en Cristo aun cuando nuestra situación sea difícil? ¿Hemos aprendido eso nosotros también? Como Pablo, ¿nuestro gozo depende de las circunstancias? ¿O nuestro gozo depende de que Cristo pagó el precio, nos salvó y tenemos vida eterna? Aún en medio del sufrimiento y de las circunstancias difíciles. El significado del versículo es fortaleza en Cristo. Podemos hacerle frente a todo mediante Cristo. Si vivimos de acuerdo a Cristo, si vivimos unidos a Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y eso quiere decir que la cabeza rige, da órdenes y el cuerpo obedece. Eso significa que recibimos la fuerza de Él cuando estamos unidos a Él. Él puso el ejemplo de la vid. Un sarmiento, una rama de una vid cortada, se seca, no produce fruto. ¿Cuándo produce fruto? Cuando está unida a la vid. Y Jesús pone el ejemplo: yo soy la vid verdadera. Todo aquel que se mantiene unido a mí permanece, tiene vida. Pero si se corta, se seca. Y sabéis que las ramas de los sarmientos no sirven nada más que para quemarse. No sirven para otra cosa. Por eso repito, nuestro gozo depende de las circunstancias. Aquí no hay exaltación del ego humano, sino una gloriosa declaración de dependencia total de Cristo.
A eso se le llama también humildad. ¿Qué significa todo lo puedo? No significa que podemos hacer todo lo que se nos ocurra, sino que podemos soportar, enfrentar situaciones difíciles. Significa que podemos vivir contentos, tanto en la escasez como en la abundancia. Y que se vea en nuestro rostro la alegría, el gozo, no por lo que no tenemos o por lo que tenemos, sino porque tenemos la salvación y el gozo del Señor es nuestro poder y nuestra fuerza. Significa, por tanto, que tenemos que estar contentos, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Pablo en ese todo se refiere a lo que acababa de decir en los versículos anteriores, cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él estaba contento en la escasez, en la riqueza, en la pobreza, en las persecuciones, incluso en la cárcel. Él escribió esta carta estando preso en la cárcel y denota gozo. ¿Estoy entendiendo? ¿Cuál es la fuente, por tanto, de esa fuerza? Pablo dice, en Cristo, que me la da, que me fortalece. Pablo no se apoya en su inteligencia, ya era inteligente. Se crió a los pies de Gamaliel, una persona de cultura, una persona de pudientes también. Pero él no se apoyó en su inteligencia, ni en su experiencia, ni en su voluntad. Se apoyó solamente en Cristo. Él es la fuente de la fortaleza espiritual. David, frente a Goliat, no confió en su honda, sino en el Dios de los ejércitos. ¿Estás comprendiendo? Dios utilizó la honda, sí, para derrotar a Goliat, pero David sabía que la fuerza no estaba ni en su mano, que era un joven, era un joven debilucho también, no era fuerte, ni en su honda, que era una simple honda. ¿Sabéis lo que es una honda, no? Con lo que se lanzan piedras. Él confió en el Dios de los ejércitos y por eso venció. Así Pablo también ante la pobreza, la persecución o la cárcel, confiaba plenamente en el Señor. Yo te pregunto, ¿dónde está tu fuerza hoy? ¿En tus recursos? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? ¿En que te sientes fuerte físicamente? ¿O está en Cristo? Cuando todo falla, solo en Cristo va a permanecer nuestra fuerza. Y al final todo fallará. Nuestros recursos se vendrán, puede que venga una crisis y no tengamos recursos. El trabajo lo perdamos la salud porque nos ataque una enfermedad. Vamos perdiendo, con los años vamos perdiendo fuerza física. El cuerpo cada vez está más debilitado, más vulnerable. Pero en Cristo somos fuertes. Aún en la vejez, en cualquier época, en cualquier circunstancia. La fortaleza de Cristo es diferente a la fortaleza humana. El fruto de esa fuerza se consigue con la perseverancia y la constancia, siendo perseverante y constante en todas las circunstancias que atravesemos. Cristo no siempre cambia las circunstancias. El Señor a veces no cambia las circunstancias, sino que utiliza las circunstancias para cambiarnos a nosotros. ¿Entendéis? Dios permite que pasemos por sufrimiento, por pruebas, y las mantiene, no las cambia, porque quiere cambiarnos a nosotros a través del sufrimiento y de las circunstancias. Pero siempre, eso sí, sostiene al creyente que es fiel. Si tú eres fiel, estate tranquilo que el Señor te va a sostener. Pablo, como he dicho, estaba en prisión cuando escribió estas palabras y sin embargo estaba fortalecido. ¿A qué se debe o cómo se aplica esta fortaleza? Pues fortaleza primero para soportar, para tener paciencia. Cuando vienen tiempos de necesidad, yo te pregunto, ¿te desesperas o buscas el apoyo de Cristo? Fortaleza para no enorgullecerte. Cuando tienes abundancia, reconoces que es Cristo quien te sostiene o te vuelves autosuficiente y orgulloso. Fortaleza para seguir adelante. Cuando el camino parece largo y oscuro,
y no ves la salida, debemos recordar que no caminamos solos. David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ninguna necesidad que yo tenga me faltará si reconozco que el Señor es mi pastor. ¿Estáis entendiendo? Hay un condicionante para que nada nos falte, y es reconocer al Señor como nuestro pastor, nuestro guía, y seguirlo y obedecerle. La oveja que no obedece a su pastor a veces se precipita por un barranco, ¿verdad? También Cristo nos da fuerzas cada día para vencer el pecado. Esa es otra de las cualidades, esa fortaleza. Él nos capacita para hacerlo con la ayuda hoy del Espíritu Santo. Filipenses 4:13, por tanto, no es un lema de autoayuda, es una confesión de dependencia total del Señor. No es una promesa, digamos, de éxito terrenal, sino de fortaleza espiritual en Cristo, que es más importante que cualquier cosa que tengamos aquí en la tierra. Hermanos, Cristo es suficiente para el joven que lucha con tentaciones. Cristo es suficiente para el anciano que enfrenta una enfermedad. Cristo es suficiente para el padre de familia que ve que pasa a su familia necesidad. Cristo es suficiente si confías en Él. Cristo es suficiente para el enfermo que clama por sanidad. En Cristo, por tanto, lo tenemos todo. Todo lo podemos, pero solo si estamos unidos a Cristo. Esa es la clave. Por eso te pregunto, ¿estamos viviendo en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Cristo? Podemos acudir a Él, hermanos. El que sostuvo a Pablo dentro de la cárcel, el que fortaleció a los mártires en la iglesia primitiva, es el mismo que puede sostenernos y fortalecernos a nosotros hoy. Es el mismo. Si andas en problemas y no ves solución humanamente hablando, entrega tu carga al Señor, descansa en Él. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que seáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para entrar en el descanso que Cristo nos ofrece hay una condición, y es que vayamos a Él. No vayamos a ningún otro mediador, vayamos a Cristo. Él dice, venid a mí, a mí, a mí, y dejaros de ir por otros caminos que no os van a conducir a nada bueno. Venid a mí. Si estás cargado, si estás trabajado, estresado, agobiado, ve a Cristo. Y Él te dará descanso. Es su promesa. Y Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? También Pedro en su carta, primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7, nos muestra la manera de acercarnos a Él, a Cristo. Dice, humillaos, lo primero, humillaos. ¿Qué significa humillarnos? Postrarnos ante su presencia, reconociéndole como nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro todo. Humillarnos significa reconocer nuestra dependencia total de Él. Y también que podemos fallar, no te creas que lo sabes todo. Eso es orgullo. Y a veces tenemos orgullo y orgullo espiritual, que es el peor de los orgullos. Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras debilidades y sobre todo nuestra dependencia de Dios. Por eso dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, con el propósito de que Él os exalte cuando Él desee, cuando sea su tiempo, cuando fuere tiempo, el tiempo del Señor. Y luego el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad, toda crisis de ansiedad, todo estrés, todo agobio, sobre Él. ¿Para qué? Porque así Él tiene cuidado de nosotros. Aquí también hay otra condición para que Dios nos cuide, que es que dejemos las cargas en Él, descansemos en Él. Dejemos toda ansiedad, todo estrés, toda preocupación, dejémoslas en sus manos. Vivamos de acuerdo a su palabra y Él va a cuidar de nosotros, seguro. Apóyate en su gracia, pero hazlo con humildad. Y declara con fe
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entendemos ya el significado real de este versículo? Ahora, ¿cómo se edifica sobre el fundamento de Cristo? En primer lugar, hay que fundamentarlo para edificar con materiales duraderos. ¿Qué significa esto? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 14. Pablo aquí se dirige a la iglesia, no se está dirigiendo a la gente incrédula. Dice, y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí no está hablando Pablo de salvación, está hablando de regalos, de recompensas que Dios tiene prometidos a sus hijos fieles. Hay quienes edifican con paja y hojarasca. Esto significa obras superficiales, emociones, espectáculo, tradiciones, pero todo esto el fuego lo va a consumir. Nuestras obras, por tanto, serán probadas. Somos salvos por gracia, pero nuestras obras serán probadas por fuego. ¿Estáis entendiendo? Repito, no estoy hablando de salvación, porque en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, o sea, el siguiente versículo dice, si la obra de alguno de vosotros, de los creyentes salvos, se quemare, él sufrirá pérdida, el creyente. Si bien él mismo será salvo, o sea, no perderá la salvación, aunque así como por fuego. En este pasaje el apóstol Pablo nos recuerda que la salvación es por gracia, pero que nuestras obras serán juzgadas. Cada creyente debe edificar su vida sobre el fundamento que es Cristo, pero no todos edifican igual. Hay diferencia. Y claro, Dios es justo y no le da la recompensa a todos igual. Repito, no estoy hablando, no confundaos, no estoy confundidos, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de recompensa. El fundamento, por tanto, el apóstol Pablo aquí nos llama a examinar con qué materiales estamos construyendo nuestra vida cristiana. El fundamento ya está puesto, hemos dicho, ¿no? Que es Cristo. Todo comienza y acaba con Él, con Cristo. Sin Él no hay salvación, ni propósito, ni vida eterna. Eso hay que tenerlo claro. Él es la roca firme. Pero una vez que creemos en Él, comienza nuestro trabajo de sobreedificar. O sea que el cristiano, el creyente verdadero, no es un cristiano, no es una persona pasiva, sino activa. Tiene que trabajar en la construcción, sin ser constructor. A ver si me entendéis. En la construcción de su vida cristiana. ¿Qué estamos construyendo sobre Cristo? ¿Nuestra vida cristiana tiene profundidad o es simple fachada? Las obras serán probadas por fuego, está diciendo aquí Pablo. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Sabemos que el día de juicio no es para condenar al creyente. El creyente ya fue juzgado y fue declarado justificado inocente en la cruz. O sea, nosotros, el día del juicio no va a ser para condenación nuestra, porque nosotros somos salvos, sino para examinar lo que hayamos hecho. Nuestras obras serán examinadas y probadas. El fuego probará la calidad de nuestras obras. Si hemos vivido para agradar a Dios, nuestras obras permanecerán, no se quemarán, aunque se prendan con fuego. Pero si vivimos para nosotros mismos, que hay muchos creyentes que viven así, por apariencia, sin amor ni fe, todo eso se quemará, desaparecerá. El oro, la plata, piedras preciosas representan obediencia, sacrificio, compromiso, servicio, fe verdadera. Cuando Pablo se refiere a oro, plata y piedras preciosas, está hablando de esto. Madera, heno,
hojarasca representan apariencia, orgullo, actividades vacías, obediencia a medias. Dice Pablo, sufrir pérdida, pero no la salvación. Dice, él sufrirá pérdida, será salvo, aunque sus obras serán probadas por el fuego. Esto representa a un creyente que se salva solo por la gracia de Dios, pero llega al cielo sin recompensa ninguna, ni aquí en la tierra, ni se va a encontrar con tesoros allí. Como quien escapa de una casa en llamas con lo puesto. Salvo, se salva de la llama, pero sin fruto, sin galardón, sin gozo completo. ¿Estáis entendiendo la simbología? No basta con llegar al cielo, hermanos. El Señor quiere que lleguemos victoriosos, con manos llenas, con fruto abundante y que produce, y que perdure. Esto significa enviar tesoros al cielo y no presentarnos con las manos vacías. ¿Estáis entendiendo? Parece que no entendéis. ¿Estás sirviendo al Señor con sinceridad y entrega total? Pregunta. A mí me gusta preguntar últimamente. ¿O estás edificando una vida espiritual superficial, quizás sin llegar a pecar? Porque sabemos que el pecado sí nos condena, y entonces sí, somos juzgados para condenación. Igual no estamos pecando, pero estás edificando sobre una roca sólida, haciendo las cosas como Dios las ordena, no como yo pienso, que yo creo o a mí me conviene. Eso se llama una vida superficial, basada en actividades superficiales pero sin profundidad. No sé cuál es tu situación, pero si tu vida cristiana no tiene profundidad o solo es fachada, hoy es tiempo de comenzar a derribar todo eso y empezar a edificar con excelencia para el Señor, con fe, con amor y sobre todo con obediencia. Lo que hagamos por y para Cristo, si es verdadero, permanecerá eternamente. Repito, son los tesoros que debemos mandar al cielo. No vivamos para nosotros mismos, ni edifiquemos con madera o hojarasca. Hay un día en que el fuego revelará lo que en verdad hemos sido y hemos hecho. Pero hoy, por la gracia de Dios, todavía podemos reedificar con materiales que permanezcan. Fe viva, obediencia humilde, amor sincero, servicio desinteresado, compromiso, honra, respeto a Dios, temor de Dios. Edifiquemos, construyamos bien, vivamos por y para Cristo. Y cuando llegue ese día, el día del tribunal de Cristo, no sufriremos pérdida. Se hará efectiva y consumada nuestra salvación y recibiremos galardones, regalos que Dios da a sus hijos fieles, y además oiremos de parte de Dios: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a los que no les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Yo quiero que el Señor me diga lo primero, no lo segundo, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor, pasa a disfrutar en mi presencia, porque tus obras permanecen, has enviado tesoros al cielo. Y a los otros les dirá: tú has venido con las manos vacías, ¿qué quieres? ¿Cómo se edifica sobre este fundamento? En primer lugar, con fidelidad, siendo fiel a la palabra de Dios. El obrero fiel se sujeta al plano del arquitecto. ¿Cuál es el plano? El arquitecto, en este caso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Cómo edificas? ¿Conforme al consejo, a la palabra de Dios o según tu propio entendimiento? ¿Eres fiel a Dios en todo? La Biblia nos enseña que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y Pablo nos pone el modelo de fidelidad al que debemos imitar. Pablo habla de la fidelidad de Cristo.
Dice, haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, del 5 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte horrenda. Jesús fue fiel hasta la muerte, con el compromiso que había adquirido con el Padre. Y Dios el Padre nos exige a nosotros lo mismo, ser fieles hasta la muerte, porque Él fue fiel hasta la muerte. Él se dio a nosotros por excelencia, su fidelidad fue por excelencia hacia nosotros, y nosotros tenemos que devolverle esa fidelidad. Las consecuencias, dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que el Padre sea glorificado. Es muy importante, hermanos, ser fieles en todas nuestras relaciones en la vida, ¿verdad? Ser fieles, digamos, en el matrimonio, por supuesto, con nuestra familia, con nuestras amistades, en el trabajo, y sobre todo ser fieles en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Tenemos que ser fieles en todo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, hay un mensaje a la iglesia de Esmirna, y Dios habla hoy a la iglesia de hoy. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y esta es la frase, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este mensaje es muy necesario, hermanos, para la iglesia de hoy en día. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna es la única, junto con la de Filadelfia, que no recibe ninguna queja ni amonestación de parte del Señor. El Señor solo les da palabras de ánimo y de esperanza, porque eran congregaciones ejemplares. ¿Cuál era el secreto de su buena salud espiritual? La respuesta es tan sencilla como difícil de entender y de aplicar hoy a nuestra vida cristiana actual. No era otra que su actitud de fidelidad en medio del sufrimiento. Era una iglesia que atravesaba grandes pruebas, pero estos cristianos eran de una sola pieza, eran íntegros y dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo hasta el final y demostrar su fe en Él. Y ese ejemplo a imitar por la iglesia contemporánea, mediante el sufrimiento fueron probados y salieron aprobados. Y a veces a nosotros nos duele una uña del pie y ya estamos quejándonos. No aceptamos el sufrimiento. ¿Por qué, Señor? Pregúntale para qué, no por qué. El mensaje del Señor a esta iglesia tiene una vigencia extraordinaria hoy para nosotros, puesto que existen muchos hermanos en la fe que están sufriendo una gran oposición y persecución. Existe hoy una gran actitud contraria a todo lo relacionado con Dios y los cristianos, ¿verdad? No podemos verlo. Nosotros quizá en menor medida, pero hay una gran persecución, hay lo que llamamos la iglesia perseguida. Nuestros hermanos que sufren persecución por predicar la palabra de Dios incluso son muertos. Ser cristiano en medio del sufrimiento es muy duro, pero produce un efecto de crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. El sufrimiento hace que crezcamos espiritualmente y que nuestra fe aumente. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pedro afirma que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe y nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, en su segunda venida. ¡Qué gran promesa! Ser alabados por Dios, porque hemos sabido soportar las pruebas, hemos sufrido, hemos aceptado el sufrimiento como una prueba de que creemos firmemente en aquel que fue experto en sufrimiento. Cuando tú aceptas el sufrimiento, que a nadie nos gusta el sufrimiento, pero si como cristianos lo aceptamos, estamos reconociendo a Cristo y demostrando nuestra fe en Él. Y Él fue experto en sufrimiento. Nuestra fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, nos traerá de parte de Dios mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo regrese, sea revelado de nuevo a todo el mundo. Por eso no tenemos que tener miedo de lo que podamos sufrir. El diablo querrá meternos en cárceles, en ataduras, en prisiones, y Dios lo puede permitir. Claro que lo puede permitir, pero para ponernos a prueba y que a través del sufrimiento demostremos nuestra fe, como he dicho, en aquel que fue experto en sufrimiento. Si permanecemos fieles, incluso cuando nos enfrentemos a la muerte física, Él nos promete darnos un galardón, la corona de la vida eterna. ¿Qué es más importante que cualquier meta o cualquier cosa que podamos conseguir en esta vida? ¿Qué le ocurre al pecador que se obstina en seguir pecando? En Oseas capítulo 13, verso 9, Dios se dirige a su pueblo con unas palabras que son de aplicación para su iglesia hoy. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios aquí nos está diciendo, cuando os ponéis en mi contra, cuando despreciáis mi palabra y despreciáis mi ayuda, vuestra propia destrucción la tenéis cerca. Eso es lo que está diciendo Dios ahí a través del profeta Oseas. Cuando los creyentes nos ponemos en contra de Dios, perdemos el amor y el cuidado que Dios tiene para sus hijos y como consecuencia nos perjudicamos a nosotros mismos. Hay un dicho popular que dice, no tirar piedras sobre vuestro propio tejado, ¿verdad? El refrán dice así, ningún tonto, por muy tonto que sea, tira piedras a su propio tejado. El hablar, es actuar o comportarse directa o indirectamente contra el beneficio o los intereses propios. ¿Estás comprendiendo? Es ir en contra de lo que te beneficia. Eso es tirar piedras sobre tu tejado. Los seres humanos a veces perdemos el norte e incurrimos en insensateces que lamentamos en nuestras propias carnes. Es lo que hacemos cuando nos ponemos en contra de Dios y despreciamos su ayuda, porque nos creemos autosuficientes. Si persistimos en nuestro pecado, estamos resistiendo al amor de Dios. Pero si nos acercamos y no nos resistimos a su amor, demostrando por medio de Cristo, que fue demostrado ese amor, estamos siendo atraídos hacia Él. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo nos muestra el ejemplo de Cristo. Como hemos leído antes, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y se hizo obediente. Tal fue su obediencia, que fue crucificado en una cruz. El conocimiento del plan de Dios, que es Jesucristo para la salvación de la humanidad, nos guiará siempre al pie de la cruz y nos arrepentiremos de nuestros pecados, los cuales causaron el sufrimiento de Cristo. Las cosas mundanas dejarán de interesarnos cuando nos acerquemos y veamos lo que sucedió en esa cruz, al pie de la cruz, estando al pie de la cruz, las cosas mundanas dejarán de interesarnos, puesto que nunca podrán jamás satisfacernos. Debemos escuchar, y ya estoy terminando por hoy, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, que le habla a nuestro espíritu, que le habla a nuestra conciencia, e incluso nos suplica que busquemos las cosas que pueden darnos descanso, paz y gozo, que son las cosas del cielo.
Esto es parte de la gracia de Dios. Por tanto, seamos fieles a Dios, aunque tengamos que sufrir. Jesucristo sufrió hasta lo sumo, hasta la misma muerte, y entonces recibiremos el galardón, el regalo de la corona de la vida. Y en tercer lugar, y por último, tenemos que acercarnos a Él con reverencia. Tenemos que ser reverentes al Señor de la obra. Cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Hay juicio, habrá juicio. Dios no bendice cualquier cosa. Él quiere edificación sobre la roca. Él quiere que edifiquemos sobre su Hijo Jesucristo, para que su Hijo sea glorificado también. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene, ampliando la fidelidad. Hablaremos de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Hemos hablado de nuestra fidelidad a Dios, pero la semana que viene hablaremos de cómo es Dios de fiel con nosotros. Aunque nosotros sigamos siendo infieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Bien, pues que Dios los bendiga.